Como sabes, yo nací en Lituania, en un lugar que que viste en la película, que se llama Nemenčini, de padres y madre de Lituania, que después se ha vuelto Polonia, pero ellos se conocieron allá en Anykštaj. ¿Es un pueblo cercano? ¿Anykštaj es un pueblo cercano a Nemenčin? El Anykštaj es el corazón de Lituania. Ajá. Es a 1.5 horas de Vilnius. Si yo hubiera ido con ellos, pero no quiero mezclar ahorita el final con el principio. Exacto. Y fue durante la Primera Guerra Mundial y las cosas no eran fáciles porque según los cuentos, mi abuelo, que era un gran importador e exportador de madera, sobre todo para Rusia y para Alemania, perdió toda su fortuna y todas las mercancías se quedaron en un lado y en el otro lado. Mi abuela, que era la hija del gran rabino Soloveitchik, fue su segunda esposa y él procreó con él 5 hijos. La mayor era mi mamá, seguían 2 hijos y 2 hijas más. Y él tuvo 3 hijos varones de su primer matrimonio, que 2 estuvieron en Estados Unidos y 1 se quedó en Lituania. Los eventos de la guerra eran bastante violentos para aquella época y ellos no querían quedarse en este pueblo y se fueron a Vilno junto a Nemenčin, donde mi papá tenía y mamá vivían y tenían la farmacia, que por cierto mi abuelo compró para que mi papá se independice porque trabajó en Vilno, en la farmacia de Frunkin. Como es raro que alguien conozca tanto como yo conozco de tu familia, mis padres. Sí. Y así pasó la cosa que mi mamá de repente, como me cuentan, se informó, encontró una bolita en el pecho. En el mismo Vilno se fueron con un gran carcerólogo, con el doctor Gershuni. No podían ir por la guerra ni en Alemania para el famoso profesor Boas. Y resulta que al abrir la cosa era ya era tarde. Y no quiero alargar este triste asunto que tuvo una repercusión en toda mi vida, porque el destino, se puede decir, en este sentido fue muy cruel conmigo, porque es lo más triste que crecer sin una madre, y sobre todo en circunstancias bastante difíciles políticamente en aquella época, económicamente y de reacomodación. No me pudieron dejar con mi papá, que no hubiera podido tener nada con una criatura de 1 o 2 años, y me llevaron con ellos a Lituania. Mi papá fue muy large con ellos en el sentido monetario, los ayudó. Fue 5 o 6 horas que viajaron no en Cadillac ni Mercedes, pero con una carroza tirada por caballos, y así dejé a mi papá sin conocerlo, se puede decir, y empecé mi vida de infancia en la casa de mis abuelos en la ciudad de Anykštaj, en Lituania, que en 1920 ya era Lituania declarada. ¿Tú qué edad tenías cuando murió tu mamá? Mi mamá cuando murió tenía 1 año y medio, más o menos así. Claro que yo no supe nada, crecí con mis abuelos y con mis tías y mis tíos.
Como niña no me di cuenta de los tristes momentos que ellos pasaron porque mi abuela quedó muy marcada por esta pérdida de su hija mayor. Mi mamá, como me cuentan y como vi después las fotos, era muy guapa, muy preparada. En Letonia acabó sus estudios, gimnasium acabó, tocaba piano. Y eran gente, y todos los hijos eran bastante preparados y motivados políticamente. Mi mamá era muy a la izquierda, con el viento de izquierda, por la influencia de sus dos medio hermanos, que en 1905 tomaron parte cuando era la guerra con Japón, que eran ya los vientos de la gran revolución. Sí. Una pregunta. Yo no sé qué es el gimnasio. Explícame bien el qué. Bachillerato. Como el bachillerato, ya preparado para entrar a la universidad. Sí. Okay. Leía ciertas fotos con ella, con sus amigos. Yo no tengo ninguna foto de mi mamá. Puede ser que en casa de mi tío, que ya no existe, y mis primos, que es difícil de localizar en Nueva York. Masha trató, el doctor Stanley Rappaport, allá debe de haber fotos, porque siempre había fotos que yo de niña veía. Lo importante es que yo crecí sin saber que no son mis padres. Con mucho cariño y con mucho amor y en todos los cuidados que en aquella época una niña podía tener, o toda la familia podía tener. Era mucha unión familiar. Y después se abrió allá una escuela Tarbut. Existía probablemente una escuela Yiddish. Me metieron en la escuela Tarbut por las amiguitas con cuales de alrededor yo crecí. Y así transcurrió una vida de todos los días. Había una gran colonia Yiddish en aquel entonces, judía, en esta ciudad. La ciudad tenía 4.500 habitantes, pero era como 20-25% de judíos, y eran gente, yo puedo decir, los lituanos bastante preparada. Todos se preocupaban por los hijos, todos daban educación. Yo, por ejemplo, estuvo allá la familia Javnoson, que tenía muchos hijos. Son parientes del difunto doctor Javnoson y toda su familia. Primos hermanos, porque todos procedían de Pren. Allá se organizó la Shomer HaTzair, en la casa de ellos, que era grande, que también por necesidades, por cosas que de la posguerra, que era muy difícil para gente ponerse económicamente de pie. Ahorita me doy cuenta, como niña no lo entendía, sabía que nada más que es muy alegre allá y que están mis amigas allá, y ya se creó la Shomer HaTzair. Allá estuvo la biblioteca, y a la edad de 10 o 11 años entrábamos para leer los libros de Maupassant, que eran prohibidos para nosotros. Sí. Y la situación iba mejorando. Mis tíos ayudaban, ya no podían hacer los negocios que hacía antiguamente mi abuelo, y abrieron una tienda o un depósito de cosas en grande, como harina y todo tipo de mercancías que se llevaban con vagón, como se decía en aquel entonces. Se distribuía a las tiendas más chicas. Mi abuelo estuvo, entiendo yo, frustrado por esto, pero era una gente de un corazón de oro de por sí. Toda la familia Rappaport eran gente de muy buenos y de muy nobles sentimientos. ¿Por qué frustrado? Muy buenos y muy nobles sentimientos. ¿Por qué dices que frustrado? Todos ellos, los hijos, ayudaban mucho al papá.
Y mi abuela también siempre tomaba parte en todo lo que pasaba por ser una persona, se puede decir, preparada. Tuvieron mucho problema con la hija menor, mi tía, que también era de vientos izquierdistas, y a la edad de 17 años, como era prohibida el comunismo y todas las células comunistas en Lituania, la metieron en la cárcel. Y me acuerdo que mi abuelo tuvo que empeñar su edificio, como se dice, que con gran esfuerzo ellos todos construyeron para sacarla y para que siga sus estudios.